Bienvenidos a un nuevo video de colaboración aquí, Teófilo del Sur con Catoliquillos. ¿Cómo va, Néstor? Hola, ¿cómo vas? Bien, acá, viniendo de misa recién y pues encantado de poder compartir algunos alcances, algunos puntos de vista de la temática que vamos a abordar. Así que agradecido una vez más. Y también tengo un gran amigo, Germán. ¿Cómo está todo ahí? Bien. El hecho de que me consideres sin ser creador de contenido habla muy bien de vos y demuestra que me tenés cierta estima para hablar de este tipo de temas, así que te agradezco realmente. Sí, porque el día de hoy vamos a tratar un tema controvertido que ha salido hace relativamente poco de parte de diversos creadores de contenido, que es sobre la famosa el famoso sínodo digital, que es parte del sínodo de la sinodalidad, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, nosotros tres que hemos visto, hemos analizado distintas, ¿cómo se dice? Hemos visto los documentos que surgieron y realmente tenemos ciertas dudas sobre la legitimidad de este. O sea, no sobre la legitimidad, es obvio que es legítima la investigación. O sea, se ha hecho una investigación. Pero no sabemos si representa realmente la realidad de los católicos de hoy en día. Y esto tiene unas grandes consecuencias, porque consideremos, esto se está llevando a obispos, a cardenales, y supuestamente este sínodo digital es lo que viene a ser la llave para entender el mundo moderno. Correcto. Y sí, claro, si este documento tiene errores, tiene falencias, tiene ciertas, vamos a ir, ¿cómo se dice?, profundizando, pero ciertos sesgos, lamentablemente yo creo que la Iglesia va a estancarse más en este proceso de evangelización. Y esto es justamente algo que no queremos. ¿Tienen algo más para agregar? Yo lo que agregaría sería, bueno, yo leí lo que es un documento más chiquito en modo de síntesis. No el documento grande en general de unas 45 páginas, este es un documento más chiquito de unas 15 páginas. Y solamente en la introducción saqué 2 citas que me parecen que son impresionantes y que demuestran el terrible error que se está cometiendo con este sínodo, ¿no? La primera cita dice lo siguiente: el valor del proyecto reside en que muestra la existencia y desarrollo de la vida eclesial en esta nueva realidad, ¿no? Dando a entender que tendría que haber un desarrollo de la iglesia o de la vida eclesial conforme a la realidad en la que vivimos. Y como sabemos, no es una realidad muy cristiana en la que vivimos, sino una realidad un poco anticristiana, anticlerical. Entonces, hablar de mostrar a la iglesia en esta nueva realidad del cristianismo, de la realidad, me parece peligroso, me parece muy peligroso y me parece que no se va a lograr lo que se está buscando. ¿Qué se está buscando? Que hayan más personas que vengan a la iglesia. ¿Qué se va a lograr? Que hayan menos personas en la iglesia, porque los que estaban se van a ir y los que están afuera no van a entrar. Así que, para comenzar, diría eso. ¿Néstor? Lo que tal vez quisiera compartir un poco para que el asunto se entienda un poco más desde mi óptica. Sí había unas cosas que me traían ruido del sínodo ya en su etapa antes de que se desarrolle la etapa continental y por eso apareció la oportunidad de que los creadores de contenido católico puedan participar. Se hizo una invitación, digamos, de manera general. No sé cuánto esfuerzo se ha hecho para que más gente participe, no lo sé. Sea como fuera el caso, me llegó la invitación y yo he podido participar en el proceso del sínodo digital. Me ha tocado resolver las preguntas, son 24, 12 de ellas son para desarrollar, cada una tiene 3 tópicos diferentes, o digamos formas de expresarlo, y hay otra para marcar.
Hay puntos que sí son un poco raros, y estas preguntas nacen del capítulo 3 y 4 del documento de la etapa continental. Después se hizo un trabajo en equipo para discernir y escuchar un poco las ópticas, y asumo que todo ese resumen ha ido o se ha direccionado al mosaico que creo que más adelante vamos a ver, el mosaico que expresa la página y misión. Lo que sí es importante que todos los televidentes y todas las personas puedan ver el video es entender que lo que se va a ver en el mosaico pues es una expresión de o una síntesis de o parte de lo que nosotros hemos realizado. No significa que es la conclusión final, entendiéndose porque el sínodo pues en verdad todavía no ha concluido, todavía va a concluir, tengo entendido, hasta el 2024, ¿no? Se extendió un año más porque iba a ser hasta el 23. Entonces solamente quiero compartir esos alcances, y sí, yo estoy seguro que hay algunos temas, algunos tópicos que son un poco peculiares, ¿no? Que naturalmente le podemos dar importancia, tal vez por la relevancia que tiene o por un asunto de gustos y preferencias, ¿no? Pero igual hay cosas que sí me parecen positivas y hay otras que necesitan un ajuste un tanto particular. Así que de ahí entrada quiero un poco participar de este live, teniendo en cuenta esos alcances, ¿no? Y en lo que pueda ayudar, en lo que pueda servir, pues nada, siempre para esclarecer mejor las cosas y para compartir puntos de vista complementarios, ¿no? Que finalmente creo que todos queremos que la iglesia vaya en buen camino. Perfecto. Realmente es una gran oportunidad de tener a una persona que ha estado en este proceso y estar bien, o sea, asegurarse de que lo que se está diciendo no es una mentira, no es como algunos piensan, que estamos manipulados, que estamos influenciados por dinero para atacar a la iglesia, sino que efectivamente estamos buscando que se siga ¿cómo se dice? Que se haga correctamente este trabajo, porque yo creo que sí es valioso, como dijo Germán, es importante llegar a las personas, pero si aplicamos mal, ¿cómo se dice? Si se hace estos trabajos mal, inevitablemente todo lo bueno se pierde. Correcto, así es. A mí lo que me gustaría comentar era, haciendo hincapié en esto que vos decías, ¿no? Y lo que dije antes. Lo que se trata de buscar es positivo. El hecho de que la iglesia tenga ciertas mejoras o ciertos cambios. Como de hecho hay una parte del documento, un documento más grande, donde hace referencia a que tal vez hay ciertos laicos que no se sienten escuchados por los sacerdotes y que tal vez se quiera hacer un cambio en eso. Eso es positivo. Pero como también dije antes y dije recién, la forma en la que se quiere hacer no es la correcta. Al menos yo leí lo que es el comienzo, y lo que ya daría a entender la introducción del documento es que se quiere hacer una especie de cambio en la iglesia, pero no un cambio para bien, sino un cambio para mal, un cambio de adaptación a lo que es el mundo actual, lo cual es una locura, considerando lo que significa la iglesia. Entonces, haría hincapié esto: se quieren hacer las cosas bien, pero el modo de hacerlos es erróneo. Hay algo que siempre me ha traído ruido, y es que a veces la gente piensa que todo cambio generalmente es bueno, ¿no? Habría que discernir muy presente si realmente todo cambio, sí, al 100% todo cambio realmente necesariamente llega a buenos resultados, o incluso pensar si todo cambio es necesario. O sea, hay que tener ese sentido un poco crítico de cómo, como naturalmente Germán nos expresa, se fueron desarrollando o se están desarrollando las cosas, ¿no? Lo que sí es importante también mencionar es que como todavía se está desarrollando el sínodo, todavía no ha concluido naturalmente, este tipo de videos nos debe estimular a preguntarnos más e interesarnos más qué sucede en la vida de la iglesia, ¿no? Y no decir, oye, no, esto es un asunto de los obispos o de ciertos laicos, o tal vez por algunos grupos de interés, puede haber, ¿no? ¿Quién sabe, no?
o por algunos grupos de poder, o por algunos grupos económicos. O sea, quién sabe. Yo quiero poner en la realidad que, bueno, hagamos de cuenta que sí sea cierto, ¿no? Y justamente porque eso es raro, deberíamos interesarnos más, ¿no? Entonces, organizarnos más. Si es que alguna cosa es un poco ruidosa, extraña, consultar con mi obispo y preguntarle, monseñor, o con los párrocos, de qué manera podemos contribuir todavía más al sínodo, ¿no? Porque todavía no ha concluido el asunto, ¿no? Todavía hay muchas cosas, todavía falta un año para que podamos ir en mejora de algunas cosas, afinar algunos temas, ¿no? No sé por dónde tal vez en este live vamos a iniciar, mi querido amigo Teófilo. Bueno, tenía pensado de que primero analicemos ¿cómo se dice? La página El Mosaico que ofrece iMission, que es un resumen bastante visual sobre la síntesis del sínodo, que es el documento que se envió de parte de iMission. Claro. Que, a ver, lo voy a compartir. ¿Se ve bien? Impecable. ¿Néstor? Ok. Sí, ahora sí. Vemos la presentación, misioneros digitales de todo el mundo impulsando la evangelización. Juntos podemos hacerlo mejor y ayudar más a la renovación de la iglesia. Conócenos, acá datos muy generales, cantidad de misioneros, continentes, seguidores, sugerencia de renovación, mosaico, aportaciones. Ya vamos a hablar sobre esto, sobre esta naturaleza, pero vamos a comenzar primero por lo que dice. El mosaico, se divide en 4 grandes partes y a su vez, cada una de estas partes se divide en 4 secciones y a su vez tiene distintos consejos, frases para tener en cuenta. ¿Quieren que revisemos uno por uno o algunos, ¿cómo se dice? ¿O quieren que como vos quieras, la verdad, no tengo problema. Bueno. Yo sé cuáles son los más picantes, ¿eh? Sí. Pero nada, tú desarróllalo como gustes. Mira, voy a dar uno de ejemplo para que la gente sepa más o menos cómo funciona este mosaico. Vamos a decir, por ejemplo, orientación en un mundo cambiante y confuso. Vamos a elegir, en vez de Cristo, que es la referencia, vamos a elegir el no juzgar y perdonar, que para mí tiene más chicha. A ver si carga la página. Perfecto. Juzgar y no perdonar. 10%, que es tengo entendido que es la cantidad de incidencia de ese tema sobre... no sé bien cómo funciona la estadística, después la voy a revisar en la síntesis del sínodo, pero 10%. Después se divide en una especie de misiones, se podría decir. Que la iglesia no juzgue, el primer paso. Tampoco a las personas que no se adaptan a los criterios éticos de la iglesia. Yo me atrevería a decir, este es el primer objetivo. Para mí ya desde el primero ya es bastante, ¿cómo se dice? Controvertido. Porque creo de que al menos desde mi punto de vista, juzgar se asoció, a ver, vamos a ponerlo así. Desde hoy en día se asoció la palabra juzgar a ser un criterio negativo, o sea, hacer una crítica negativa. Cuando claro. Yo creo de que juzgar cuando hasta Jesús pide en un momento que se le juzgue bajo justo juicio. Yo haría justamente esta distinción, ¿no? Entre la diferencia entre juzgar y prejuzgar. Prejuzgar está mal, eso sí está mal. Ahora, juzgar con justo juicio, o el juicio y correcto juicio no está mal, no es malo. Y de hecho me gustaría leer una cita de lo que es el artículo más grande, unas 45 páginas, el punto 1.1, que habla acerca de los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad. Y dice lo siguiente: lo que surge del examen de los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad son voces de gran amor por la Iglesia,
voces que sueñan con una iglesia capaz de dar un testimonio creíble, una iglesia que sepa ser familia de Dios inclusiva, abierta y acogedora. A mí me llama la atención esta palabra, ¿no? Inclusivo. ¿Qué quiere decir inclusivo? ¿Qué quieren dar a entender? Porque justamente el texto que vos recién pusiste, Tomás, es no juzgar, por ejemplo, a las personas que no se amoldan a lo que es éticamente correcto dentro de la iglesia. ¿A qué se refiere con no juzgar y ser inclusivo? Es muy extraño realmente. Sí, quisiera ahí hablar un poco respecto a este primer tópico que se está desarrollando. Ciertamente, el tema de hecho de juzgar o no juzgar es un tanto complicado en el sentido de que cuando nos vamos a dar cuenta mientras desarrollemos más el contenido, sobre todo en el capítulo 3, en el número 3, perdón, habla sobre un cambio respecto al desenvolvimiento de los otros, ¿no? Y hay en otros puntos casos muy graves, como por ejemplo manejos de poder, casos como, asumo, sacerdotes que están lucrando con el dinero de una parroquia, o en el caso más grave, en el tema de la pedofilia, ¿okay? Que no es algo, digamos, que no hay que tapar el sol con un dedo. O sea, hay casos, ¿no? No digo que es el 100%, pero existen algunos casos peculiares. Pero veo que tal vez el sínodo ve o insiste en no juzgar a las personas que están fuera de la iglesia en cuestión a participación activa, pero sí veo que de lo que nosotros ponemos en práctica, que hay cosas que sí necesitan ser analizadas y reactualizadas, pero hay otras cosas que no. Entonces, hay mucha gente que dice, oye, no hay que juzgar a nadie, ¿no? No hay que juzgar a nadie porque sé yo, y ahí dice el documento, no juzgue, seamos más misericordiosos, etcétera. Pero cuando hay que juzgar y ser misericordiosos con los mismos sacerdotes, con las mismas monjas religiosas, laicos que tienen una vida activa, ahí sí hay que ponernos críticos, ahí sí hay que juzgar de manera negativa, ahí sí hay que cambiar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle, o sea, si vas a no juzgar a las personas con otro tipo de ideología, con gente que no participa en la iglesia, pues debería ser de la misma manera dentro de, ¿no? Y yo creo que por ahí iría un poco en el equilibrio, pero sí, ciertamente me da a entender, o lo que yo interpreto cuando empezamos a hacer las lecturas, es que ya hubiera una especie de deseo de que todas las personas participen activamente en la iglesia sin tener en cuenta planteamientos básicos de nuestra fe, ¿no? Que no pueden ser negociables, ¿no? Y entonces yo creo que le quita, mucha gente habla de la diversidad y que todos debemos ser diversos y la inclusividad y todo eso, ¿no? Pero imagínense que nosotros, o mejor dicho, que la Iglesia Católica y sus fieles y todos los que lo conformen empiezan a adaptar ideologías, costumbres, pensamientos, o no sé, hasta teologías que más se acercan a, claro, cosas que pasan en el mundo. O sea, ¿de qué diversidad hablamos y de qué inclusión hablamos? ¿De qué diversidad hablaríamos si al final lo que hay en la iglesia y fuera de la iglesia es lo mismo? O sea, yo creo que en este caminar del sínodo podemos caer en la tentación de perder nuestra identidad, ¿no? Y podemos perder nuestra identidad como cristianos, ¿no? Naturalmente, o sea, hay algunos puntos, una vez más, que comento, que sí son un tanto complicados de hablar, pero después hay otros puntos que sí son positivos y que van a reforzar aún más nuestro perfil como cristianos, nuestra forma de desarrollarnos frente al mundo, que naturalmente es obvio que sí, hay menos cristianos en el mundo, hay gente menos creyente, etcétera, ¿no? Por ahí va un poco mi punto de vista o mi opinión respecto al tema de lo que es inclusivo, la diversidad de diferentes pensamientos, ¿no?
Mirá, Néstor, vos me pasaste la pelota para hablar de algo. Vos recién dijiste, hablan de no juzgar a las personas que están fuera de la iglesia, pero no meramente no juzgar, sino que tengan un papel activo dentro del sínodo. O sea, las personas que ni siquiera están dentro de la iglesia tienen que tener un papel activo en el sínodo, según lo que dice la síntesis de lo que es el sínodo digital. Dice, abro cita, la originalidad de la propuesta de realizar el sínodo en los ambientes digitales no radica en la utilización de los instrumentos digitales, sino en la valoración de los espacios digitales como locus, habitados por las personas de un modo neutral y propio, mirando su realidad desde su propia cultura. Ellas no siempre participan en la vida institucional de la iglesia presencialmente. Está hablando de estas personas que dice que son habitadas por personas de modo neutral y propio, pero a la vez estas personas no siempre participan activamente dentro de la vida, de la iglesia de forma presencial, lo cual es muy llamativo. ¿Qué interacción puede tener una persona que ni siquiera va a misa los domingos? ¿Qué de interesante puede decir que no sea modernismo o progresismo? Digo, porque si esta persona fuera una persona que realmente conoce, iría a misa, pero ni siquiera va a misa. ¿Qué cosa interesante tiene para decir a la iglesia o que la iglesia tiene para mejorar? Lo cual me llama muchísimo la atención. Porque si meramente fuera no juzgar a las personas de afuera, lo cual vería, prejuzgar está mal, pero un justo juicio no lo vería mal. Pero si no solamente eso, sino que te dicen que estas personas también tienen que formar parte del sínodo con una voz activa dentro de la iglesia, es muy llamativo y hasta incluso muy peligroso. Porque, repito, abriría la puerta a que la iglesia no va a ocurrir, porque la iglesia es asistida por el Espíritu Santo y por Cristo. Pero podría abrir la puerta a que, por ejemplo, la iglesia termine como la iglesia anglicana, bendiciendo matrimonios homosexuales, o que haya sacerdocio femenino, lo cual en estos tiempos, en esta nueva realidad, es muy lindo, pero como realidad de la iglesia no cambia nunca. Y de hecho me gustaría citar a Chesterton. Este pensador inglés dice algo muy interesante, dice: a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. ¿Qué quiere decir con esto Chesterton? Chesterton está diciendo que la iglesia es aquel lugar donde las personas no siguen las modas, donde las personas no siguen la nueva realidad, donde las personas son inactuales, donde las personas siguen la tradición de la verdad. Entonces, pretender que este sínodo hable de personas que ni siquiera forman parte de la iglesia como una voz activa dentro de la misma es no solamente llamativo, es peligroso, es muy peligroso. También... perdón. No, también iba a hacer una pequeña... algo que me parecía curioso, porque dice que no se adaptan a los criterios éticos de la iglesia. Conociendo que la iglesia católica ha sido la que ha sido la principal gestora de la ética, por ejemplo, la bioética tiene sus raíces en ¿cómo se dice?, en la teología cristiana. Los derechos humanos fueron precedidos por la escuela de Salamanca. O sea, cuando se dice que no se adaptan a los criterios éticos, hay que tener cuidado que no se termine, o sea, que nos quedemos, ¿cómo se dice?, inactivos ante injusticias, ante actitudes antiéticas. Por ejemplo, no juzgar a los que abortan. Eso sería antiético, justamente, ir y no decir, eso que hacen está mal. Claro, es que justamente esto, el hecho de, yo creo, al menos entenderlo, Néstor me podrá corregir porque él forma parte de esto, el hecho de no juzgar prácticamente sería como no decirle que lo que está haciendo está mal. O sea, eso es peligroso. Una persona que, por ejemplo, hace este tipo de aberraciones, no meramente hay que prejuzgarlo y tirarle piedras y todo eso, no, sino que decirle claramente, lo que hiciste fue un asesinato y si vos no te arrepentís, es posible que te vayas al infierno. O sea, decírselo de forma clara, directa, y no por ello yo estoy prejuzgando a la persona ni estoy juzgándola, sino que estoy haciendo un justo juicio, como decía el Señor, decirle la verdad en la cara. Es así como realmente yo tengo que entablar una conversación con estas personas. Obviamente, siempre desde el respeto, desde la caridad y desde el amor. Eso es importantísimo. Si no existen este tipo de cosas, lo otro no sirve absolutamente nada. Pero es como decís vos, Tomás. Bueno, ahí, más allá de introducirnos en el tema pro vida o pro aborto, efectivamente, yo creo hubiera sido bueno que en esa parte
pusieran entre paréntesis a lo que se refiere o cuáles son esos criterios éticos con los cuales se supone no hay compatibilidad. Hubiera sido bueno, porque yo creo que lo notaría yo más sincero al mosaico. Yo quiero saber qué es lo que, porque yo creo que hay gente que sí podría pensar, ¿no? Lo que sí quiero hacer hincapié es que la encuesta bueno, tuvo 2 momentos, pero en ambos momentos sí se ha incluido la participación también de seguidores y suscriptores de cada uno de los espacios de evangelización. Entonces, si yo les envío la encuesta del sínodo a mis seguidores, a mis suscriptores, que casi siempre son más allegados a la Biblia, a la apologética, estudio de los primeros cristianos, probablemente habrán puntos de vista que les parecerá un poco raro que haya en una encuesta, ¿no? Pero también hay suscriptores y seguidores, porque también en muchos casos son estimulados por los mismos creadores de contenido a pensar o tener ciertos criterios no muy acordes con la vida de la iglesia, ¿no? En otras palabras, pues sí, habrán creadores de contenido que sus seguidores, pues no sé, el 40 o el 60% no son cristianos activos, ¿no? La otra son algunos bautizados, y de esa mitad, pues eso, ninguno va a misa y piensan cosas fuera de lo que la iglesia generalmente enseña, ¿no? En el catecismo. Entonces, sí, la idea o lo que Germán comenta es, y yo también me he hecho esa pregunta muy en el fondo de mi corazón, más incluso en el tema de la práctica, porque yo he llevado y sigo llevando desde el año 2011 una vida de pastoral juvenil y de catequesis y de equipo de liturgia, y en la práctica lo que a mí me es importante es saber cómo está mi comunidad, cómo están las personas que participan activamente en la vida de la iglesia, ¿no? No sé cuán efectivo, pero así, cuando digo efectivo es que atraiga masas. No estamos hablando que, una chica pro aborto, no sé, cambia de opinión, y ya, bueno, o sea, no sé, es la necesidad de preguntarle a gente que no participa activamente en la iglesia, porque todos pueden ser bautizados. En el mundo hay mucha gente bautizada, pero realmente, ¿cuántas personas bautizadas tienen una vida activa en la iglesia? Sacramentalmente hablando, activamente hablando, haciendo catequesis en la casa, o en una parroquia, o con los jóvenes, o teniendo una actividad, no sé, social, católica en las cárceles, qué sé yo, ¿no? O sea, porque justamente como lo que dice Germán, ¿no? O sea, naturalmente habrán personas que, como no han tenido una experiencia de fe y no han tenido una experiencia de iglesia, no saben qué significa ser parte de la iglesia católica. Entonces van a dar respuestas como si esto fuera una empresa, como si esto fuera, no sé, una institución, como si esto fuera el Congreso, qué sé yo, ¿no? Te pueden dar, incluso como si esto fuera un partido político, y no, o sea, no es por ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que el sínodo se hubiera enfocado en ver o hacer una introspección de las personas que tenemos una vida activa de la iglesia. Y otra cosa y con esto acabo, es que inclusive si hubiera gente activa en la vida de la iglesia, que va a misa, que comulga, porque conozco, en Perú conozco hasta sacerdotes, y que sí, son muy fríos o blandos para hablar sobre el aborto, son muy fríos y blandos, o incluso hasta estar de acuerdo con las bendiciones a parejas de orientación homosexual, etcétera, etcétera, y que sí, puede ser que piensen y crean así, aunque sean sacerdotes, aunque sean monjas, aunque sean catequistas, pero creo que pareciera que el sínodo le da mucho peso a casos muy, muy puntuales y muy raros, digamos. Por ahí
un poco el asunto, ¿no? Me hubiera encantado que tal vez las preguntas sean más específicas para poder ayudar mejor al desarrollo de la iglesia, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Tomás, porque vos antes hablabas de que la misma encuesta está mal realizada y por tanto el resultado no va a ser el de las personas adecuadas, sino que van a ser personas que no estén hablando en voz de la iglesia, sino de un pequeño grupo. Y hay una parte del texto que dice lo siguiente, dice: se constata una fuerte movilización del pueblo de Dios, la alegría de reunirse y caminar juntos y hablar libremente. Algunos cristianos que se habían sentido heridos y se habían alejado de la iglesia volvieron durante esta fase de consulta. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la fase de consulta? ¿Cuál es la encuesta que se hizo? ¿A qué tipo de personas se le intentó hablar? Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar yo porque justamente la crítica que hago va a ser más que nada desde un punto de vista más global. O sea, Okay. Pero por eso Néstor va a ser el que tiene la batuta. Sí. Mira, primero se supone que digo se supone porque, o sea, conozco creadores de contenido que incluso hemos trabajado en la red de divulgadores católicos y tampoco creo que no han participado. Hay una primera etapa que es la etapa parroquial, donde se supone que han debido enviar una encuesta a todas las personas de las parroquias. Después ha habido una etapa diocesana, donde se supone que han debido reunirse todas las parroquias y seguir hablando sobre algunos puntos que se ponen en la mesa. Pero ya desde el inicio del tema parroquial hasta llegar a la fase diocesana, que después va a llevar a la fase continental, yo me pregunto por qué, sinceramente, realmente con el corazón en la mano, por qué había la necesidad de volver a tocar el tema de la participación de la mujer en el sacerdocio. Me refiero al sacerdocio femenino. ¿Por qué volver a hablar sobre que el sacerdote se elimine el celibato? ¿Por qué volver a hablar sobre el tema de los divorciados? ¿Por qué volver a hablar sobre el tema de las bendiciones a parejas con orientación homosexual? Si se supone que son temas que ya se tocaron en el Sínodo de la Familia, que fue el que mayor, problemas o puntos de vista ha generado, y también se habló en el Sínodo de los Jóvenes. Hagamos de cuenta que al final de este sínodo no se cambia nada respecto a la doctrina. Les aseguro, y acá pongan fecha, hoy día que estamos, creo que es 2-3 de abril, les aseguro que va a volver a haber un sínodo, no sé, el sínodo del planeta Tierra, y les aseguro que van a volver a colocar esos puntos. No sé por qué, si se supone que ¿hace cuánto pasó el sínodo de los jóvenes? Hace 3 años. El sínodo de la familia pasó hace 5. No sé por qué hay ese deseo de cada 2 años que se hace un sínodo, vuelven a colocar esos puntos sobre la mesa. No sé si no quedó claro, creo que hasta en el sínodo de la Amazonía se volvió porque hubo un sínodo de la Amazonía de Ignacio de Laudato Si, sin temor a equivocarme, creo que hasta ahí se volvió a tocar esos temas, ¿no? No sé por qué hay ese deseo, no lo sé sinceramente por qué ese deseo de volver a tocar esos temas. Lo que sí les puedo decir es que la encuesta sí ha sido direccionada para todas las personas. No ha habido un filtro, tanto es así que cuando se desarrollan las encuestas de manera virtual, te preguntan a qué religión perteneces y te dan opciones. ¿Eres cristiano católico, protestante, ortodoxo, judío? Podías colocar lo que quieras, agnóstico, ateo. O sea, en verdad el sínodo o la encuesta del sínodo se ha direccionado para todas las personas. Como les dije al principio, tanto la parte de los creadores de contenido como la encuesta general sí fue direccionada para todo tipo de personas, ¿no? Pero eso es lo que les puedo mencionar. Ahora bien, yo me pregunto, ¿quién fue la persona que recibió o la entidad que recibió la información
que las puso en un sistema de, no sé, de SPS, de Excel, qué sé yo, algún sistema informático. Y además, lo más importante, ¿quién se encargó de interpretarlo? Me genera un poco de confusión y ruido. Me hubiera gustado saber exactamente cuántas personas piensan así, de qué países son, y quién fue la encargada de ver eso, ¿no? Porque al final yo simplemente fui un encuestador y trabajé en ello, ¿no? O sea, en líneas generales, pero más allá a profundidad desconozco, ¿no? Desconozco un poco de quién se encargaría y sobre todo de quién interpreta las respuestas, ¿no? Y sobre todo, cuán confiable podría ser en ello, ¿no? Porque así como hay gente que tal vez no quiere el cambio, estimulado por X razones, también hay gente que está forzando cambios y hay una mano oscura, me parece, que mueve, que se está moviendo por ahí. No necesariamente una institución o qué sé yo, ¿no? Pero es un poco raro que en los últimos sínodos, y estoy seguro que va a seguir así hasta que Cristo venga, que los sínodos que van a seguir habiendo, me parece que van a seguir colocando esos tópicos de nuevo, ¿no? O sea, te van a poner muchos tópicos, muchos temas, y al final, ¡trac!, van a volver a, pareciera que así fuera, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Siempre colocando esos mismos puntos sobre la mesa. Mira, yo desconocía totalmente este tipo de cosas que se pidieron, ¿no? Terminar con el celibato, que como tal el celibato no es un dogma, es simplemente una práctica eclesiástica, una disciplina eclesiástica, como tal no es un dogma. Pero, por ejemplo, bendiciones a parejas homosexuales, sacerdocio femenino, eso desconocía totalmente. Yo pensaba que era más, sin parecerse tanto a lo que es el sínodo alemán, ¿no? Pero esto que vos me comentás se parece muchísimo. O sea, literal se están poniendo en la mesa las mismas cosas que se pusieron ahí. Y la verdad me llama muchísimo la atención. Yo pensaba que era mucho más light, pero por lo que vos me contás es muchísimo más serio de lo que pareciera. Es muchísimo más serio de lo que pareciera. Es más, de hecho, hay una parte en el documento que habla acerca de la dignidad bautismal común, en donde básicamente lo que ellos proponen es que haya una especie de diálogo o interacción entre los católicos y los evangélicos o protestantes, en donde los protestantes tengan una forma de interacción real dentro de lo que es el sínodo. Por ejemplo, dice lo siguiente, abro cita: muchas iglesias locales, en contextos en los que están presentes muchas confesiones cristianas, ponen de relieve la dignidad bautismal común a todos los cristianos y la misión común al servicio del Evangelio. Un proceso sinodal no está completo sin el encuentro con las hermanas y hermanos de otras confesiones, sin compartir y dialogar con ellos y sin comprometerse en acciones comunes. La síntesis expresa en el deseo de un diálogo ecuménico más profundo y la necesidad de formación a este respecto, ¿no? O sea, básicamente lo que están planteando es que como los evangélicos tienen la misma dignidad que nosotros en tanto y en cuanto tienen el bautismo trinitario, entonces forman parte del cuerpo místico de Cristo, en ese sentido pueden ser llamados católicos, entonces básicamente les estaría dando vía libre a que tengan una voz dentro de lo que es este sínodo y que puedan hablar dentro de lo que es este sínodo y dentro de lo que es la vida común de la iglesia, ¿no? Lo cual, repito, me parece menos grave que el hecho de que personas que ni siquiera forman parte de la iglesia, estas personas al menos son cristianos, pero de todas formas es una locura el hecho de plantear que estas personas tengan una voz dentro de lo que es la iglesia y específicamente dentro de este sínodo. Yo lo que veo y estoy viendo es lo mismo que ocurrió en las iglesias de Alemania. De hecho, el día de ayer Santiago Alarcón tuvo una entrevista con el padre Byron, en donde comentaba que el padre Byron estuvo un tiempo, unos años dentro de lo que sería Alemania, vivió en Alemania y estuvo en 4 iglesias, ¿no? 4 iglesias ortodoxas, obviamente, católicas ortodoxas en el sentido de una correcta y una recta fe, ¿no? Y dice que cuando se llevaron a cabo este tipo de cosas en Alemania, lo que ocurrió no fue que las personas empezaron a entrar en la iglesia y cada vez había más convertidos y había más cristianos. Todo lo contrario, no había nadie en la iglesia, porque justamente
Esta frase yo no la encontré, Chesterton, yo no la encontré, yo estaba seguro que era de él. Pero parafraseándole, esta frase era algo como: la iglesia es aquel lugar que evita que el hombre sea esclavo de su tiempo. Y si la iglesia se amolda al tiempo en el que estamos, si la iglesia es esclava del tiempo, porque justamente antes estaba hablando de eso, de que la iglesia se tiene que amoldar, la nueva vida eclesial se tiene que amoldar a lo que sería la nueva realidad en la que vivimos. ¿Y cuál es la nueva realidad en la que vivimos? Ya lo dijo Néstor antes: bendición a parejas homosexuales, sacerdocio femenino, quitar el celibato, un sinfín de cosas más. Y justamente lo que quieren hacer ellos va a hacer que las personas dejen de ir a la iglesia. O sea, un católico un católico de recta fe, que entienda realmente el cristianismo, nunca va a ir a una misa donde, por ejemplo, se haga una bendición homosexual. Nunca se va a ir. Y un muchacho que ni siquiera forma parte de la vida de la iglesia no va a entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no habría nada distinto a lo que ya ve afuera, o incluso en otras confesiones protestantes. Es como decía el Papa Francisco, en referencia a la iglesia alemana: no queremos otra iglesia protestante, ya existe una iglesia protestante, no queremos otra, Sí. queremos una iglesia católica. Entonces, ahí veo lo malo, ¿no? Esta forma de tratar de ser actuales, cuando realmente lo que hacen es hacerse esclavos del tiempo, y lo que logran es la separación de las personas que iban a la iglesia, y las personas que no estaban en la iglesia no van a entrar en la iglesia. Me gustaría leer una frase, esta vez sí de Chesterton, que dice, abro cita: los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad, solo escapan hacia otra cosa que llamamos moda. Básicamente lo que están haciendo estos es, el hecho de querer adaptarse a la nueva realidad en la que vivimos, simplemente es hacer eco y hincar la rodilla ante lo que es la moda del nuevo mundo progresista, básicamente. La iglesia no tiene que hacer eso, la iglesia tiene que ser inactual, la iglesia tiene que ser de Cristo, no tiene que ser del momento histórico en el que está. La iglesia no tiene que ser eso, la iglesia tiene que ser como lo fue siempre. Un lugar en donde es externo al mundo en el que se vive, y la persona cuando entra a la iglesia se olvida del mundo en el que vive y entra a un lugar diferente. Si la iglesia es igual que el mundo en el que vive, no va a ocurrir nada. La persona no va a entrar a la iglesia porque no va a encontrar lo que quiere, no va a encontrar paz, sino que va a encontrar la misma porquería que encuentra en el mundo. Así que nunca se va a lograr el cometido. Creo que fue una excelente, ¿cómo se dice? Unos excelentes comentarios, un excelente desarrollo sobre este tema. Y para chicos, a ver si lo puedo compartir. Ajá. Apenas vamos, ¿cómo se dice? Apenas tocamos uno de los temas. Sí. Y Néstor... Llevamos 40 minutos, es lo que te digo. Néstor, tengo entendido que, a ver, ¿en qué punto? O sea, porque si vamos uno por uno, vamos a terminar a las 5 de la mañana, más o menos. A las 5 de la mañana del martes. La verdad que sí.